María, auxilio de los cristianos. Es un título antiguo dado a María, Madre de Jesús. San Juan Crisóstomo, nacido en torno a los años 345-350 y obispo de Constantinopla desde el año 398, la llamaba auxilio potentísimo, fuerte y eficaz de los que siguen a Cristo. Este título tomó fuerza en Occidente con el Papa Pío V en el siglo XVI y fue definitivamente popularizado con el desarrollo de las obras educativas y apostólicas de Don Bosco en el siglo XIX, en la advocación mariana de María Auxiliadora. Aunque comúnmente se asocia el título con la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa también lo reconoce desde que en 1030 Ucrania logró defenderse de una invasión bárbara, hecho que la religiosidad de la época atribuyó al auxilio de la Virgen María. Hasta el siglo XIX, la advocación de María Auxiliadora se asoció fuertemente a la defensa militar de los bastiones católicos y ortodoxos en Europa, el norte de África y Medio Oriente, frente a los pueblos no cristianos, muy especialmente los musulmanes. Precisamente bajo el pontificado de Pío V, los pueblos eurocristianos reunieron una importante fuerza militar para detener en la batalla de Lepanto el expansionismo del Imperio Otomano por el Mediterráneo occidental. Mientras la Liga Santa, encabezada por España e integrada por los estados pontificios, la República de Venecia, la Orden de Malta, la República de Génova y el Ducado de Saboya, derrotaron a la armada del Imperio Otomano, el Papa había pedido a toda la cristiandad que rezara el rosario. En gratitud por la victoria, el Papa Pío V instituyó la fiesta de la Virgen de las Victorias, después conocida como la Fiesta del Rosario, a celebrarse el primer domingo de octubre, y agregó el título Auxilio de los cristianos a las letanías lauretanas. Con la popularización que los salesianos hicieron de la devoción a María Auxiliadora en todos los países en donde se abrieron casas de Don Bosco, se dio el surgimiento de numerosos santuarios, entre los cuales el más célebre es precisamente el de la Basílica de María Auxiliadora en Turín. El título de María como auxilio de los cristianos forma parte hasta hoy de las letanías lauretanas. Un poquito de historia. La advocación María Auxiliadora era ya conocida en los primeros siglos por las primeras comunidades cristianas y los padres de la Iglesia. En numerosas inscripciones cristianas encontradas en los territorios de hegemonía griega, se encuentran dos títulos por medio de los cuales se refería a la Virgen María. Uno es Theotokos, Madre de Dios, y el otro es Boeteia, Auxiliadora. Entre los padres de la Iglesia que se refirieron directamente a la Virgen María como Boeteia, se encuentran Juan Crisóstomo en una homilía del año 345, Proclo en 476 y Sabas de Cesarea en el 532. Después del tiempo patrístico, entendido hasta el siglo V, otras personalidades hicieron mención de dicho título, como el poeta griego-romano Melone en 518, Sofronio, arzobispo de Jerusalén, Juan Damasceno en 749 y Germán de Constantinopla en 733. En la pintura de Paolo Veronese se representa la batalla de Lepanto y en ella se puede ver una de las primeras representaciones de María Auxiliadora al lado de los ejércitos cristianos. Las luchas centenarias entre naciones cristianas y musulmanas tendrían su culmen en el siglo XVI. El Islam había destruido ya el Imperio bizantino con la caída de Constantinopla el 29 de mayo de 1453 y se preparaba para entrar a Europa. El Papa Pío V
fue el principal promotor de una alianza europea con el fin de contrarrestar el avance de los otomanos, a la cual se denominó la Liga Santa, de 1571, la segunda del siglo XVI, y que quedó conformada por España, Venecia, Génova, Malta y los estados pontificios. El 7 de octubre de 1571 se libró una de las batallas más importantes de la historia, la de Lepanto, en la cual fueron vencidas de manera definitiva las huestes otomanas y Europa occidental fue preservada de la invasión. Para el mundo eurocatólico de la época, la detención de dicha invasión fue leída desde una perspectiva religiosa de lucha entre el bien y el mal, interpretado esta según los paradigmas medievales y los enfrentamientos entre las dos religiones monoteístas. En tal caso se concluyó que el éxito de los ejércitos católicos se debía a la intervención de la Virgen María, que había ido en auxilio de los cristianos. Dicho precedente se refleja pocos años después en Baviera, el sur católico de Alemania, en donde se vieron amenazados por el avance del luteranismo durante la Guerra de los 30 años. En dicho contexto hicieron una promesa a la Virgen. Si ésta los libraba de su invasión, los honorarían con el título de auxiliadora de los cristianos. De este hecho histórico viene la llamada Asociación de María Auxiliadora. El Papa Pío VII, quien gobernó la Iglesia Católica entre 1800 y 1823, fue el segundo pontífice romano que daría una gran importancia a esta advocación mariana. Le correspondió los años de la consolidación del Imperio Napoleónico. Firmó con Napoleón Bonaparte un concordato que parecía garantizar la paz entre la Iglesia y Francia en 1801. En 1804 fue a París para la coronación del nuevo emperador, pero solo pudo ungirlo, porque Napoleón se impuso a sí mismo la corona. Bien pronto las aspiraciones ambiciosas de Napoleón entrarían en contraste con la influencia de la Iglesia. En 1806 el Papa se negó a sumarse a la exigencia de Napoleón de bloquear a Inglaterra, lo que condujo a una invasión francesa de los estados pontificios y puso en prisión al anciano Papa de 77 años de edad, primero en Savona y luego en Fontainebleau en 1809. En su cautiverio, situación esta que le causó un gran sufrimiento y deterioró bastante su salud, el Papa prometió a la Virgen que si recuperaba su libertad y volvía a Roma, declararía ese día como solemne en honor de María, auxilio de los cristianos. Bien pronto la suerte de Napoleón cambió y Pío VII recuperó su libertad. Llegó a Roma el 24 de mayo de 1814 y cumplió su promesa. De este acontecimiento viene la tradición de la solemnidad de María Auxiliadora cada 24 de mayo. La persona que más tendría que ver con la popularización de la invocación de María como auxilio de los cristianos sería el santo educador de Turín, San Juan Bosco, quien veía el florecimiento de sus obras apostólicas y educativas entre los jóvenes como obra de la Virgen María. Don Bosco comienza a referirse a esta con el nombre de María Auxiliadora a partir de 1860. Año en el que relata que la Virgen le manifestó su deseo de ser honorada bajo dicho título y su voluntad de que se le construyera un templo. Es posible que este deseo de afidarse a María como auxilio de los cristianos tenga su razón de ser en la difícil época que la Iglesia Católica vivía en Italia con el avance de los movimientos nacionalistas que abogaban por la unificación de Italia, aún en contra de la existencia de los estados pontificios y por ende de la autoridad del Papa. Don Bosco estuvo muy cerca del pontificado del Papa Pío IX,
el último Papa Rey de los Estados Pontificios. El recuerdo reciente de la promesa hecha a la Virgen por parte de Pío VII, prisionero de Napoleón a principios del siglo, pudo inspirar en Don Bosco su devoción a una advocación que había probado éxito en los momentos más difíciles de la Iglesia. Bien pronto la expansión de las obras salesianas en los 5 continentes tendría como consecuencia la internacionalización de esta advocación de origen estrictamente europeo. Por otra parte, fundó el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, con el fin de llevar el sistema preventivo salesiano a las muchachas y de honorar a la Virgen bajo dicha advocación. Para adornar la Basílica de María Auxiliadora en Baldoco, Don Bosco mandó pintar una estupenda obra artística del maestro italiano Tomás Lorenzoni, en el cual aparece la Virgen con el Niño como figuras centrales, veneradas por los 12 apóstoles, otros santos y los ángeles, aparte de las innumerables representaciones artísticas de la Auxiliadora. Aquella que se considera como el ícono principal es la de Lorenzoni, en Turín. La idea fue de Don Bosco, que dijo al artista: en alto María Santísima, entre los coros de los ángeles, después el coro de los profetas, de las vírgenes, de los confesores, por tierra los emblemas de las grandes victorias de María y los pueblos del mundo en el acto de alzar las manos hacia ella pidiendo su auxilio. Lorenzoni tardó 3 años en terminar la obra, que fue entronizada en la Basílica de María Auxiliadora, y según las palabras de Don Bosco, es una figura del título María, Madre de la Iglesia. La obra corresponde a una pintura barroca que exalta a la Virgen como reina y lleva en su mano izquierda a Jesús Niño, ante el cual todas las criaturas, los apóstoles y otros santos representan a la Iglesia y los ángeles del cielo. Rinden tributo por ser el Verbo encarnado. Los atuendos siguen la simbología judeocristiana que se pretende leer en la advocación. Tanto María como el Niño llevan los atuendos reales inspirados en las monarquías europeas, especialmente germánicas, en vigor durante la Edad Media, como las coronas doradas, cuyo color representan el oro y siguen del texto apocalíptico, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Con frecuencia la corona está enmarcada en un aro con las 12 estrellas, con toda la simbología bíblica que el número 12 representa, y la estrella como símbolo de David. La madre lleva en su mano derecha un cetro, símbolo de monarquía y del reinado mesiánico, al caso directo de la cosmogonía cristiana. Algunas representaciones derivadas de María Auxiliadora ponen en segundo cetro al Niño, aspecto este que rompe el sentido bíblico original, porque se trata de un solo cetro, el mesiánico. De igual forma, los atuendos corresponden a los usos sacerdotales, bordados en oro y telas preciosas. El Niño lleva un vestido entero blanco, otro símbolo mesiánico que recuerda el reparto de los vestidos de Cristo. La túnica era sin costura, tejida de una pieza de arriba a abajo. De igual manera, Jacob, que amaba a José más que a todos los demás hijos, por ser para él el hijo de la ancianidad, le había hecho una túnica de manga larga. Tanto la imagen de la Virgen como la del Niño corresponden a personajes caucásico-nórdicos y rubios, que revela la asimilación de la advocación dentro de la historia del catolicismo en Europa especialmente. Significado de la expresión María Auxiliadora. Con el adjetivo auxiliadora, los católicos significan que la Virgen María trae consigo el auxilio de Dios, Jesucristo. El título de María, auxilio de los cristianos, expresa la comediación de María respecto de la humanidad, como Madre del Redentor, por fuerza y mérito de la corredención. Los católicos la contemplan como la ayuda de la humanidad necesitada de redención. Lo es también de cada individuo, al considerársele la madre espiritual de todos.